Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Gracias a Dios por este día. Démosle gracias por la salud de nuestros hijos. Gracias por la salud de la familia. Gracias por la salud de los vecinos, allegados, conocidos. Así es, mi amado hermano. Démosle gracias. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por el amanecer, gracias por la salud de nuestra familia, gracias Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, en tus manos pongo, Señor, haga lo que tengas que hacer, Espíritu Santo, en nuestras vidas, éntrate cada una de nuestras vidas, que estamos participando en el video, Señor mío, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, por escogerme un día más, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Abre mis ojos para ver las maravillas, la ley que tú tienes preparado en este día para nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la justicia, Señor mío. Como dice tu palabra, todas rodillas se doblarán ante ti, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendito sea tu nombre, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, que fluya en nuestras vidas. Vamos a los libros de Esdras, capítulo 10, verso 6, que nos dice: Se levantó luego Esdras delante de la casa de Dios y se fue de la cámara de Joanac, hijo de Elisab, y he ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Hicieron pregonar en Judá, en Jerusalén, a todos los hijos del cautiverio en reunirse en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiesen todas sus haciendas, y el que no fuese excluido de la congregación de los cautiverios. Así todos los hombres y Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes 9, y se sentaron todos el pueblo de la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y dijo: Vosotros habéis pecado por cuanto los matáis, dice, por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Dios de vuestros padres, y hacer voluntad, apartaos del pueblo de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle ni obras de un día, ni de 2, porque somos muchos, y los que hemos pecado en esto, seamos nuestros príncipes los que se queden en lugares de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestra ciudad haya tomado mujer extranjera, venga en el tiempo determinado con ellas, y los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartamos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre éste. Solamente Jonate, hijo de Asabel, y Hazaí, hijo de Tieb, y se pusieron a esto, y los levitas Masalún y Sabatín le ayudaron. Comprendemos también que en los libros de Esdras, en el capítulo 10, verso 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, y que despidiéramos a todas las mujeres, a las naciones de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Levántate,
porque esto es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Claramente vemos lo que nos dice en el capítulo 10, verso 3, nos habla. Dependieron de todo, dice, despediremos a todas las mujeres. Esdras exigió en el divorcio por diversas razones. Como primer tema, casarse con mujeres paganas habían construido un acto infidelidad a Dios y su palabra, como vemos en el verso 10, en el versículo 10, nos dice, y levantó el sacerdote Esdras y dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Como vemos también el capítulo 10, verso 2 de Esdras mismo, mientras entonces respondió Zacarías, hijo de Jael, de los hijos de Elán, y dijo, Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, ¿aún hay esperanza para Israel? Pregunta él. Como vemos en el verso 2 nos habla también. En el capítulo 9, verso 2 nos dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, al linaje de santo, han sido mezclados con los pueblos de la tierra y de la mano de los príncipes y de los gobernadores, han sido la primera en comentar este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelos de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en el extremo, y se me juntaron todos los que también la palabra de Dios de Israel, a causa de las predicaciones del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y de la hora del sacrificio y de la tarde me levanté de mis aflicciones, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestra iniquidad se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, te hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, y espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Han tomado de las hijas de ellos para sí. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, descubrió de muchos de los pueblos, incluso sacerdotes, levitas, gobernantes, habían casado con mujeres que adoraban a otros dioses y participaban en las abominaciones, impureza y pagana, matrimonios con los impios. Está explícitamente prohibido en la ley de Moisés. Claramente vemos lo que nos dice en los libros de Moisés. Nos dice claramente en los libros de Moisés. Vamos a los libros de Éxodo, capítulo 34, verso 11. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dijo Moisés cuando le dio la tabla? Y también le dio muchas leyes Dios le dio muchas leyes para el pueblo de Israel, y Moisés llevó esa palabra para el pueblo. Hablamos en Éxodo capítulo 34, verso 11. Guardando lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho delante de tu presencia
el amorreo, el cananeo, el eteo, el fereceo, el heveo y el jubeseo, y guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde han de entrar, para que no sean trompezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos. Y cortaréis sus imágenes y Aserá, porque no ha de inclinar ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te investirán y comerás de su sacrificio, tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas con pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos o de ella. No te harás dioses de fundiciones. Bendito y grande, maravilloso. Ahí está el pueblo. El Señor le dio el pueblo a Israel, le dio estos mensajes. Y cuando acá vemos en Edra que ellos se habían casado, ellos eran levitas, ellos eran sacerdotes, se habían casado con los que no podían casarse ellos. Claramente dice aquí, Edra exigió el divorcio por diversas razones. A casarse con mujeres paganas habían constituido un acto de infidelidad a Dios, y su palabra, como vemos en el verso 10 del capítulo 10 mismo de Edra, y se levantó el sacerdote Edra y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomaste mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Como habíamos leído también el capítulo 10 de Edra, el verso 2, que nos dice: entonces respondió Zacanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo Edras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomando mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pasar de esto, aún hay esperanza de Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, y que despidiéramos todas las mujeres a las naciones de ellas, según el consejo del mi Señor, y los que temen mandamientos de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Edra y juramento a los príncipes de los sacerdotes y los levitas y todo Israel, que harían conforme a esto, y ellas juraron. Se levantó luego Edra delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joaín, hijo de Eliab, y allí no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los cautiverios. Como habíamos leído en Edra, en el capítulo 9, verso 2, el verdadero arrepentimiento requiere separaciones para rectificar el mal. El segundo paso, el divorcio de las mujeres paganas, fue necesario para mantener el propósito de Israel como una nación santa, separada para Dios. Como habíamos leído en Edra, capítulo 9, verso 2. Tenemos el tercer paso. El divorcio fue necesario para impedir que el pueblo adoptara la idolatría y las costumbres inmorales de las naciones. Moisés declaró: no emparentarás con las naciones, porque diversos e hijos en pos de mí. Como habíamos leído en Deuteronomio, capítulo 7, versos 3 y 4, Deuteronomio, vamos a los libros de Deuteronomio 7, capítulo 7, versos 3 y 4, nos habla:
y no compartirás con ellos, no darás tus hijas o tus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque desviarán a tus hijos de pos de mí y servirán a dioses ajenos, y furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirán pronto, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatutos, y destruirás sus imágenes de acera y quemaréis sus culturas en el fuego. Bendito y grande, maravilloso, nos habla nuestro Padre Celestial ahí. En este caso, el divorcio era cirugía radial requerida al fin de superar las consecuencias de las transgresiones. Inevitablemente llevarían a otras generaciones a la apostasía y a la someterían en diversos juicios de Dios. Como habíamos leído también el capítulo 10, verso 4, nos habían hablado del verso 4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Claramente vemos, pon manos a la obra, se necesita el valor y la acción decisiva de un dirigente al fin de enfrentarse a las tendencias mundanas entre el pueblo de Dios y hacer un ferviente llamado a los pecadores para que se aparten del pecado y se vuelvan a Dios, alertar la obediencia de su palabra. Esdras demostró esas virtudes cuando le exigió a los judíos que se apartaran del pueblo y de las tierras y de las mujeres extranjeras, como habíamos leído el verso 11 del mismo capítulo 10. Ahora pues da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y de hacer su voluntad, y apartaos del pueblo de la tierra de las mujeres extranjeras. Como hacer su voluntad, apartados deben considerar la conducta de Esdras y de las comunidades israelitas. En esta etapa de la historia, unas normas para los que están bajo el nuevo pacto en cuanto al matrimonio y al divorcio para los creyentes. Como el Nuevo Testamento, Escritura enseña lo siguiente. Primer paso, el creyente no debe casarse con una incrédula, como vemos en 1 Corintios, capítulo 7, verso 39. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39. Gloria a Dios. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Claramente dice ahí. Cuando es el nuevo pacto, estamos hablando aquí ya del nuevo pacto, dice, no debe considerarse las conductas de Esdras y de las comunidades israelitas. En esta etapa, la historia, una norma para esta, bajo el nuevo pacto, en cuanto al matrimonio y al divorcio para los creyentes del Nuevo Testamento. La Escritura enseña lo siguiente, el primer paso, en el creyente no debe casarse con una incrédula. Ahí vemos, ya habíamos leído el 1 Corintios, capítulo 7, verso 39, y leemos lo que nos dice el 2 Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 6:14. No os unáis un yugo desigual en los incrédulos. ¿Por qué? Porque
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente en el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y serán tu Dios, y ellos serán mi pueblo. Y por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo y hija, dice el Señor Todopoderoso. Grande y maravilloso el Señor, ¿no? Claramente, como vemos, si una persona llega a ser creyente y después de matrimonio y su cónyuge sigue siendo incrédulo, el cónyuge creyente no debe procurar el divorcio sin el cónyuge incrédulo, desee que continúe y relaciones matrimoniales, como habíamos leído en 1 Corintios capítulo 7 verso 12. ¿Qué nos dice 7:12? 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo os digo en el Señor, si algunos hermanos tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandones. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandones, porque el marido incrédulo es santificado y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos seréis inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa y separarse, pues no está en hermanos o hermanas, sujeto a la servidumbre en el semejanzas casos, sino que en paz os llamó Dios. ¿Por qué? ¿Sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, quizás harás salvo a tu mujer? Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente nos habla aquí del pecado de que han cometido en Esdras, con aquellas veces que ellos han ido. Aquí nos habla: ahora pues, da gloria a Jehová Dios de vuestros padres y hacer voluntad, apartados de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Respondiendo toda la asamblea y dijeron en alta voz: así ha conforme tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni obra de día, ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se quede en lugares de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestra ciudad hayan tomado mujeres extranjeras, venga en el tiempo determinado, y con ellas los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Bendito y grande, maravilloso el Señor, como nos habla ahí, ¿no? Acabado estas cosas, los príncipes vinieron y diciendo en el pueblo de Israel a los sacerdotes y levitas: no se han separado de los pueblos de la tierra de los cananeos, heteos, fereceos, jubeseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hasta conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellas para sí, para sus hijos, y al linaje santo han sido mezclados con los pueblos de la tierra, y las manos de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mis mantos, y arranqué pelos de mi cabeza y mi barba, y me senté a
angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios de Israel, a causa de las prevaricaciones de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde, y de la hora del sacrificio de la tarde me levanté mis aflicciones, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi mano. Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestra iniquidad se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestro delito han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes y de la tierra, y espada al cautiverio, y robo y vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora pues, breve momento han habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, y al fin alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y dar un poco de vida en nuestras servidumbre, porque siervos somos más en nuestra servidumbre. No nos han desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre su rostro, Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes y de Persia, para que nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios, y restaurar su ruina, y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, bendito, amado Padre poderoso y grande, maravilloso. Gracias, Señor. Haznos entender esta palabra que nos estás hablando, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, de tu palabra, Señor, para poderlo recibir en nuestra mente, en nuestro corazón, y saber lo que nos estás hablando, Señor, con estas palabras tan lindas y hermosas que llegan a nuestra vida. Gracias, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, danos ciencia y conocimiento de tu verdad, Señor. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Bendito y grande, maravilloso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Que esta palabra llegue a nuestro corazón y podamos recibir, Señor mío. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vive Jehová en nuestra vida. Hasta pronto, mi amado hermano. Hasta pronto, mi amada hermana. Dios me lo bendiga a todos ustedes y a su familia.